Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. ¿Tú eres más de café, eres más de té o eres más de chocolate? Hoy hablamos del efecto de la cafeína sobre la caída del cabello. Veremos si realmente favorece el crecimiento del pelo o no. Quédate hasta el final del vídeo porque seguro que te vas a llevar más de una sorpresa. Y además al final te explicaremos también cómo hay que aplicar este tratamiento. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy David Y Martínez. yo soy Laura Simón. Comenzamos. Hace unas semanas, Albertuco nos sugirió que hablásemos de la cafeína líquida para el tratamiento de la alopecia, así que tras repasar exhaustivamente el tema hemos decidido hacer este vídeo. La cafeína se encuentra en multitud de alimentos que consumimos de manera habitual. La forma más conocida de consumir cafeína es, lógicamente, el café. Pero además la cafeína también está presente en muchos otros productos, como puede ser el chocolate o el té. ¿El té también tiene cafeína, Laura? Así es, David. De hecho, podemos encontrar cafeína en más de 60 plantas diferentes en la naturaleza, entre las que se incluyen también el mate o el guaraná. Por no hablar de las archiconocidas bebidas de cola que también contienen cafeína. Y no solo eso, el principio activo de la cafeína se incluye en ciertos medicamentos para el tratamiento de los dolores de cabeza o migrañas, para los dolores menstruales o para favorecer la pérdida de peso. Pero esto es un canal de medicina capilar, por lo que nos tenemos que centrar en si la cafeína puede ser buena o puede ser perjudicial para la caída del cabello. Así que vamos a ello. Lo primero para entender el efecto de la cafeína sobre el cabello es saber cómo actúa la cafeína a nivel celular. La cafeína lo que va a hacer es activar el metabolismo de las células. Tiene muchas acciones a nivel celular, pero una de ellas es inhibir unas enzimas que se conocen con el nombre de fosfodiesterasas. Al inhibir las fosfodiesterasas, lo que se produce es un aumento del AMP cíclico que a su vez activará diferentes enzimas relacionados con la oxidación y con la lipólisis. Y esta lipólisis redundará en una mayor cantidad de energía en la célula. En resumen, lo que va a hacer la cafeína es que las células funcionen más y que tengan más actividad. Este aumento de la actividad celular también lo vamos a ver, lógicamente, en las células del folículo piloso. Teóricamente, esto lo que va a hacer es favorecer el crecimiento del pelo. ¿Y este planteamiento teórico se ha confirmado? Pues la verdad es que sí, que en todos los estudios in vitro realizados sobre células de cultivo se ha visto que la cafeína prolonga la fase de crecimiento del pelo o fase anagen. Además, se vio in vitro que la cafeína hacía el pelo más grueso y protegía el folículo piloso del daño solar, y además reduce el efecto de la testosterona sobre este folículo piloso. Y si pasamos del laboratorio a la vida real, ¿qué pasa? ¿También va bien? Pues lo primero que tenemos que plantearnos es cómo llega la cafeína a las células del folículo piloso para tener efecto. En general, podemos asumir que hay dos formas en que la cafeína llegue al folículo piloso. La primera sería desde dentro a través de la sangre y la segunda sería desde fuera a través de la piel. Para la llegada de la cafeína a través de la sangre, lo más sencillo es pensar lo que sucede cuando nos tomamos un café, un chocolate, un mate o un té, por ejemplo. Cuando te tomas un café, la cafeína se absorbe rápidamente por el tubo digestivo y pasa al torrente circulatorio. Una vez que ha pasado a la sangre, por las venas llegará al hígado y después al corazón, desde donde se repartirá para hacer su efecto en el resto del organismo. Esta cafeína, al distribuirse por el organismo, tendrá su actividad en diferentes órganos y sistemas del cuerpo, incluyendo la piel y el folículo piloso. Por lo tanto, al menos desde un punto de vista teórico, tomar un café podría mejorar la alopecia androgenética. Sin embargo, aunque esta vía de administración es la más frecuente, no hay estudios que hayan analizado de forma adecuada la influencia de estas sustancias sobre el pelo y sobre la alopecia. Por todo ello, no podemos decir que tomar un café vaya a ser beneficioso para evitar la caída del cabello, aunque la lógica nos dice que probablemente sea así. Pero todavía nos queda alguna esperanza. Veamos la segunda forma en la que puede llegar la cafeína al pelo. Esta es de forma tópica, directamente en el cuero cabelludo, mediante lociones o mediante champús que también contengan cafeína. ¿Y funcionan estas vías de administración? Porque sabemos que la piel y el cuero cabelludo son muy impermeables a la mayoría de sustancias para protegernos de los agentes externos que puedan dañarnos. Pues por suerte la cafeína sí que ha demostrado una buena capacidad de penetración en la piel y por lo tanto también en el cuero cabelludo. ¿Penetrará tanto el champú como la loción? Pues hay estudios para ambos, tanto para la loción de cafeína líquida como para el champú con cafeína. En todos los estudios se ha demostrado dos cosas. La primera, que la cafeína penetra fácilmente en la piel y en el cuero cabelludo, tanto en la forma de cafeína líquida como en la forma de champú con cafeína. Y la segunda, que ambas formas de aplicación son eficaces para reducir la caída del cabello en pacientes con alopecia androgenética. Algunos de estos estudios son ensayos clínicos en los que se compara esta sustancia con un placebo y concluyen que la cafeína es efectivamente más eficaz que el placebo. Entonces nos planteamos, ¿es más eficaz la cafeína que el tratamiento tópico estándar con minoxidil?
Como sabes, minoxidil es el único tratamiento tópico actualmente aceptado por la FDA para la alopecia androgenética. Por tanto, todos los tratamientos tópicos que aparezcan deben compararse con él y ver si son más o menos eficaces que minoxidil. Pues bien, se ha realizado un estudio de no inferioridad que comparaba ambos resultados, la loción de minoxidil con la loción de cafeína tópica, y se vio que la cafeína tópica no era inferior a minoxidil en cuanto a los beneficios sobre la alopecia. Es más, se vio que la gente que se ponía ambas sustancias, minoxidil más cafeína, tenía mejores resultados que los que utilizaban únicamente minoxidil. Como ves, nuevamente la combinación de tratamientos de la que hablamos siempre fue la mejor opción. Abordar la alopecia desde diferentes puntos de vista suele ser lo que mejores resultados obtiene. Por lo tanto, a tenor de la evidencia científica disponible, podemos afirmar que la cafeína tópica, bien en loción o bien en champú, es eficaz para mejorar la alopecia androgenética. ¿Y cuál es el efecto de la aplicación de cafeína tópica? ¿Se absorbe suficiente cantidad para pasar a sangre? Pues la cantidad de cafeína que llegará al torrente sanguíneo va a ser baja, por lo tanto no se han descrito efectos adversos a nivel sistémico de este producto. Como siempre, en un canal científico no podemos dar solamente la información favorable, tenemos que ser críticos con el producto que te estamos presentando. Hemos hablado en diferentes vídeos del canal de muchos otros productos para la alopecia, pero siempre presentándote la evidencia científica que tenemos para cada uno de ellos. Hemos hablado de los más habituales, como minoxidil, como finasteride, dutasteride, pero también hemos hablado de ronquina, de pilobio, de saupalmeto, de plasma rico en plaquetas, de toxina botulínica, de champú de ketoconazol, de clascoterona o de las gorras LED de baja potencia. Si todavía no has visto estos vídeos, te invitamos a que los consultes. Y en este sentido, aunque la cafeína ha demostrado que puede mejorar la alopecia androgenética, hay también limitaciones con las que nos encontramos para poder hacerte recomendaciones generales sobre ellas. Uno de los principales problemas de estos productos es que no se consideran actualmente como fármacos, sino como cosméticos. Por lo tanto, en estos productos no se siguen los mismos procesos de regulación que se siguen con los medicamentos. Esto puede hacer que los productos que se comercializan, lo que nos venden, no se corresponda exactamente con las sustancias utilizadas para hacer estos estudios de los que hemos hablado antes. Por otra parte, muchas veces estos productos tienen varios componentes, por lo que el efecto puede que no sea debido a la cafeína, sino a otros compuestos o a la combinación de ellos con la misma cafeína. La mayoría de los estudios cuentan con un número limitado de pacientes y son ensayos clínicos en los que las condiciones están muy controladas. Hay que considerar que luego en la vida diaria no siempre se cumplen estas condiciones tan controladas. Por poner un ejemplo muy simple, incluso el agua de la ducha es diferente en unas partes que en otra, o los propios pacientes puede también que sean diferentes en Estados Unidos, en México, en Egipto o en España. Otro potencial problema es que no queda claro ni se ha estandarizado cuál es la mejor forma de aplicación de la cafeína ni las dosis que se deben utilizar y durante cuánto tiempo se debe de utilizar. Y tampoco sabemos el efecto a largo plazo o el efecto sobre el pelo trasplantado. En cualquier caso, son cosas que tenemos que ir viendo con el tiempo, manteniendo un seguimiento estrecho sobre este producto. Por último, tenemos que ver cómo tienes que aplicarte la cafeína sobre el cuero cabelludo para obtener los mejores resultados. Para el champú se recomienda aplicarlo en la ducha y dejarlo actuar. Te pones una pequeña cantidad en la mano y después te enjabonas el pelo. Se hace la espuma y se realiza un suave masaje con la yema de los dedos en el cuero cabelludo. Lo más importante, recuerda que es la aplicación en la raíz para que penetre lo máximo posible. Después se deja actuar durante un mínimo de 2 minutos y finalmente se enjuaga con agua y listo. Respecto a la loción, la concentración que se utilizó en los estudios fue de cafeína al 0,2% con una cantidad de 2 mililitros. Se debería aplicar 2 veces al día en el cuero cabelludo, una por la mañana y otra por la noche con el pelo seco y sin necesidad de aclarar o lavar después. Si quieres ver un vídeo sobre el tratamiento natural de la alopecia, pincha aquí. Y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.